Planeé serle infiel a mi novio solo porque me gustaba verlo molesto conmigo, pero no creí que fuera para tanto. Me llamo Irina, tengo 27 años y, si alguien me pidiera que me definiera en una palabra, diría, contradicción. Siempre he tenido esa sensación de ser un torbellino en un mundo que pide calma, de ser un fuego encendido en una habitación donde todos prefieren la tibieza. Desde niña, fui así, inquieta, curiosa, con la manía de cuestionarlo todo. Mientras mis compañeras se contentaban con aceptar lo que los adultos decían, yo era la que levantaba la mano para preguntar el por qué. En casa, mi madre me decía que parecía tener el espíritu de la contradicción y mi padre me miraba con esa paciencia que solo él podía tener, como si dijera, déjala, así es ella. Crecí sintiendo que la calma era aburrida, que el silencio me ahogaba, que los días sin discusiones eran días desperdiciados. No hablo de peleas grandes ni de rencores, sino de esos pequeños choques de ideas, de opiniones, de actitudes. Para mí, discutir un poco era como un juego, un recordatorio de que el otro estaba presente, vivo, reaccionando. Esa peculiaridad me acompañó siempre, incluso en mis primeras relaciones amorosas. Mientras mis amigas soñaban con novios atentos, dulces y pacientes, yo buscaba lo contrario, alguien que se irritara cuando yo llegaba tarde, que se pusiera celoso si un chico me miraba, que me dijera en tono firme que no le gustaba algo. Era un extraño placer ver cómo se crispaban sus gestos, cómo la voz les cambiaba de tono. Y no es que fuera cruel. Yo también amaba, también daba detalles, también me entregaba. Pero lo mío era la intensidad, no la calma. Quería sentir que la relación estaba en movimiento, que algo pasaba. Y si no pasaba, yo misma lo provocaba. Con el tiempo, me di cuenta de que esa manera de ser no era fácil de sobrellevar. Varias parejas se cansaron. Me llamaban dramática, caprichosa, insoportable. Y quizás tenían razón. Pero yo no sabía ser de otra forma. Me considero una mujer atractiva, aunque nunca me gustó presumirlo demasiado. Soy de cabello castaño oscuro, ondulado hasta la cintura, ojos verdes que suelen delatar mis estados de ánimo antes que mis palabras, y una sonrisa que, según dicen, mezcla dulzura y malicia al mismo tiempo. Esa combinación me ha servido para salir de problemas, y para meterme en otros. En la vida profesional, soy responsable, trabajadora, incluso meticulosa. Pero en el amor soy un torbellino, una mezcla de entrega y caos, de dulzura y provocación. Así llegué a mis veintitantos, con un historial de relaciones rotas, con una personalidad que muchos no comprendían, y con un vacío que, aunque yo me empeñaba en disfrazar de independencia, no dejaba de estar ahí. Hasta que conocí a Juan. Y ahí empezó todo. La primera vez que vi a Juan no fue nada romántico. No hubo chispas instantáneas ni música de fondo como en las películas. Fue, de hecho, un encuentro bastante normal, pero que terminó cambiándolo todo. Yo estaba en mi último año de universidad, estudiando comunicación social. Era una tarde de esas pesadas, con el calor colándose por las ventanas del campus. Había ido a la biblioteca a buscar un libro que necesitaba para un ensayo, pero, como siempre, me distraje en el camino. Terminé sentada en una de las mesas comunes, hojeando un texto que no tenía nada que ver con mi tarea. Fue entonces cuando apareció Pablo, un compañero con el que tenía una relación amistosa. Venía acompañado de un chico que no había visto nunca, alto, de hombros anchos, cabello oscuro y ligeramente desordenado, con una mirada que, aunque tranquila, parecía observarlo todo con detalle. Ese era Juan. Pablo lo presentó de manera casual. Irina, él es Juan, un amigo de ingeniería. Juan, ella es Irina, de comunicación. Nos dimos la mano y lo primero que noté fue la firmeza de su apretón, segura pero no invasiva. Lo segundo, fue su expresión, seria, casi indiferente. Yo, que estaba acostumbrada a recibir sonrisas inmediatas o miradas curiosas, me encontré con alguien que parecía poco impresionado. Y fue entonces cuando, sin rodeos, me dijo: ¿siempre hablas tanto o es solo porque estoy aquí? Me quedé helada. Yo ni siquiera había dicho gran cosa, pero su comentario sonaba como una mezcla de broma y observación directa. Me reí, claro, porque esa insolencia me sorprendió. Y fue en ese instante cuando algo se movió dentro de mí,
No era el típico chico que buscaba agradar. Ese día no hablamos mucho más. Ellos se fueron y yo seguí con mis cosas, pero me quedó grabada su manera de mirarme, como si no necesitara palabras para decir lo que pensaba. Con el tiempo, coincidimos en más actividades, siempre gracias a Pablo. Y cada vez que hablaba con Juan, sentía que me enfrentaba a un muro tranquilo. Yo intentaba provocarlo con comentarios sarcásticos, y él respondía con calma, con lógica, con esa firmeza que no se dejaba arrastrar por mis juegos. Una noche, en una reunión con varios amigos, nos quedamos conversando aparte. Yo estaba contándole una anécdota absurda, exagerando como siempre, y él me miraba con una mezcla de paciencia y diversión. Entonces me soltó. Eres un torbellino, Irina. Me da la impresión de que disfrutas desordenando la calma de los demás. Me quedé en silencio. Era la primera vez que alguien me describía de manera tan precisa. Y en lugar de sentirme atacada, sentí un extraño cosquilleo de emoción. ¿Y eso es algo malo? Le pregunté, desafiante. No necesariamente, me respondió. Pero sí puede ser agotador. Esa sinceridad me desarmó. Nadie me había hablado así antes. Y, por alguna razón, en lugar de alejarme, me atrajo aún más. Desde ese momento empezamos a pasar más tiempo juntos. Primero en grupo, luego a solas. Descubrí que Juan era lo opuesto a mí en casi todo, donde yo era caos, él era orden. Donde yo buscaba provocar, él buscaba razonar. Y, sin embargo, entre los dos había una tensión extraña, una atracción que se alimentaba precisamente de nuestras diferencias. Lo recuerdo bien, la primera vez que me acompañó hasta mi casa, ya de noche, se detuvo antes de despedirse y me dijo con esa seriedad suya que nunca sabía si era broma o no. Tienes un carácter difícil, pero me gusta. Y ahí, en ese instante sencillo, sin flores ni declaraciones grandiosas, empezó nuestra historia. Si alguien me hubiera dicho que terminaría enamorada de alguien tan distinto a mí, no lo habría creído. Juan y yo éramos como dos polos opuestos que, por alguna razón misteriosa, se atraían con una fuerza casi magnética. Yo era un torbellino, ya lo dije, habladora, inquieta, buscadora de conflictos pequeños como quien busca un condimento que desabora una comida insípida. Juan, en cambio, era calma y firmeza. No era de los que explotan, sino de los que respiran profundo y analizan antes de responder. A mí eso me irritaba, pero también me fascinaba. Cuando empezamos a salir, nuestras primeras semanas fueron un campo de pruebas. Yo probaba hasta donde podía empujarlo, hasta donde toleraba mis comentarios ácidos, mis ironías, mis llegadas tarde a propósito. Y él resistía. Con una paciencia que a veces parecía infinita, con esa mirada fija que me desarmaba y me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Pero no todo era tensión. Había momentos en los que nos entendíamos de una manera sorprendente. Juan tenía un sentido del humor sutil, casi escondido, que me hacía reír cuando menos lo esperaba. Yo, con mi energía explosiva, lo sacaba de su rutina y lo obligaba a improvisar. Entre los dos se formó un equilibrio raro, yo era la chispa, él era la contención. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en un café después de clases, yo hablaba sin parar de una discusión absurda que había tenido con un profesor, y Juan me escuchaba con esa calma suya. Cuando terminé mi relato exaltado, él se inclinó hacia mí y dijo: Eres como una tormenta de verano, Irina. Llegas, haces ruido, refrescas todo, y luego dejas a la gente mirando al cielo, sin saber qué pasó. Me quedé mirándolo en silencio. Pocas veces alguien me había descrito tan bien. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me entendía, no para cambiarme, sino para aceptarme tal como era. Claro, eso no significaba que todo fuera fácil. Teníamos roces frecuentes. Yo detestaba cuando él se quedaba en silencio en medio de una discusión, como si no mereciera gastar energía en enojarse conmigo. Eso me volvía loca. Yo quería verlo alterado, molesto, con la voz subida. Y él, simplemente no caía en mis trampas. Pero de vez en cuando, lo lograba. Una palabra de más, una provocación bien puesta, y Juan alzaba la ceja, fruncía el ceño, me decía en voz firme que ya bastaba. Y entonces yo me sentía viva.
No porque quisiera dañarlo, sino porque ver esa reacción me confirmaba que me importaba lo suficiente como para sacarlo de su calma habitual. Éramos incompatibles en muchos aspectos, y sin embargo, nos elegíamos todos los días. Había algo en esa tensión que nos mantenía unidos. Una especie de juego peligroso, pero adictivo. Y aunque yo a veces me preguntaba cuánto resistiría él mi manera de ser, también sabía que no podía imaginarme con alguien diferente. Después de más de un año saliendo, la idea de mudarnos juntos empezó a flotar en nuestras conversaciones. No fue algo que yo propusiera con seriedad, al menos no al principio. Era más bien una broma mía. Si ya aguantas mis locuras a distancia, imagínate lo que sería vivir conmigo. Y le dije un día. Él sonrió, como si la idea no le pareciera tan descabellada. Con el tiempo, el tema dejó de ser una broma y empezó a convertirse en un plan real. Mudarnos juntos fue un paso grande, sobre todo porque significaba poner a prueba nuestra compatibilidad más allá de las citas, las salidas y los ratos de ocio. Era enfrentarnos a la convivencia diaria, los despertares, las rutinas, los hábitos, las manías. Y yo tenía muchas manías. Recuerdo el primer día en el departamento. Era un espacio pequeño, con paredes blancas y un balcón diminuto desde donde se veía un pedacito de la ciudad. Yo estaba emocionada, recorriendo cada rincón como si fuera un castillo, imaginando cómo lo decoraríamos, dónde pondría mis libros, cómo se verían mis plantas en las ventanas. Juan, en cambio, estaba concentrado en lo práctico, armar los muebles, revisar que todo funcionara, organizar lo esencial. La primera noche fue un caos, cajas por todos lados, discusiones sobre dónde debía ir la cama, yo que insistía en colgar luces de colores, él que prefería algo más sobrio. Terminamos exhaustos, pero también riendo en el suelo, rodeados de cajas y comiendo pizza fría. Y ahí, entre el cansancio y las risas, entendí que la convivencia sería complicada, pero también llena de momentos únicos. Claro que los choques no tardaron en llegar. Yo era desordenada, dejaba ropa tirada, olvidaba lavar los platos. Juan era meticuloso, necesitaba que todo estuviera en su lugar. Discutíamos seguido por cosas mínimas, la basura, el baño, la comida. Pero al mismo tiempo, esos pequeños conflictos se convertían en nuestro combustible. Yo seguía buscando provocarlo. Si me decía que llegara a una hora, yo llegaba más tarde. Si me pedía que no gastara tanto en tonterías, yo aparecía con bolsas llenas de compras innecesarias. Y aunque él trataba de mantener la calma, había momentos en los que su paciencia se agotaba. Y ahí estaba yo, disfrutando de verlo enojado, aunque al final siempre lo calmaba con caricias o con un chiste que lo desarmaba. Hubo también momentos dulces, cocinar juntos los fines de semana, ver series hasta la madrugada, compartir silencios que, aunque yo los odiaba al principio, aprendí a valorar. Juan tenía esa capacidad de hacerme sentir segura, incluso cuando yo misma me saboteaba con mis juegos. Vivir juntos fue como poner un espejo frente a mí. Veía reflejadas todas mis manías, mis contradicciones, mis ganas de provocar. Y veía también lo mucho que Juan me aguantaba, lo mucho que me quería a pesar de todo. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa misma necesidad mía de verlo reaccionar, de sentir que lo sacaba de su eje, sería lo que más tarde me llevaría a cruzar una línea que no debía. Lo que empezó como un juego tonto en mi cabeza, poco a poco fue tomando forma en la realidad. Yo siempre había sido esa clase de chica a la que le gustaba poner a prueba los límites de una relación. No porque no quisiera a Juan, al contrario, lo amaba, sino porque me fascinaba esa chispa que se encendía cuando él se enojaba conmigo. Había algo en su mirada cuando fruncía el ceño, cuando apretaba la mandíbula y sus manos temblaban un poco de impotencia, que me hacía sentir viva. Como si necesitara ese contraste, el dulce y atento Juan que me consentía en todo, y el Juan molesto, reclamándome con voz firme. Al principio solo lo provocaba con cosas simples, llegar tarde a las citas, no contestarle el celular a propósito, hablar demasiado tiempo con algún chico conocido. Y sí, él se enojaba. Pero también, después de esas peleas, venían reconciliaciones intensas, abrazos más largos, besos con más hambre, noches donde él me buscaba con desesperación. Era como si molestarle sacara una parte de él que en la rutina se dormía. El problema fue cuando mis juegos ya no me bastaron. Una noche,
charlando con una amiga en un bar, ella me dijo en tono burlón. Si tanto te gusta que se ponga celoso, ¿por qué no vas más allá? Invéntate un amante, o al menos hazle creer que tienes a alguien más. Yo reí, pero esa idea se quedó en mi cabeza. Durante días pensé en cómo sería. Me decía, no tengo que llegar a nada físico, solo insinuar lo suficiente para que Juan se vuelva loco. Y lo empecé a hacer. Me cuidaba de dejar mensajes en mi celular, me reía demasiado con los chicos del trabajo cuando él pasaba a recogerme, incluso dejaba escapar frases ambiguas como: «Ay, hoy alguien me dijo algo lindo». Juan lo notaba. Y se enojaba. Yo veía en sus ojos esa mezcla de dolor y rabia que tanto me atraía, pero al mismo tiempo sentía una punzada de culpa. Él confiaba en mí, confiaba ciegamente. Y aún así, yo seguía apretando esa cuerda para ver hasta dónde llegaba. Una tarde de sábado, decidí dar un paso más. Fui a una reunión con antiguos compañeros de secundaria y allí estaba Diego, un chico con el que alguna vez tuve coqueteos inocentes. Nada serio, solo esas tonterías adolescentes. Cuando lo vi, recordé automáticamente las palabras de mi amiga. Diego seguía siendo atractivo, más maduro, con esa sonrisa confiada que parecía querer derribarme en segundos. Conversamos, reímos, y en un momento él me dijo: «Nunca pensé que acabarías con alguien tan tranquilo. Siempre creí que ibas a terminar con un loco como yo». Esa frase fue la chispa. Era perfecta para mi juego. Esa misma noche, cuando volví a casa, mencioné casualmente a Diego frente a Juan. Le conté que había estado en la reunión y exageré un poco la manera en que nos reímos juntos. Bastó con decir su nombre 3 veces para que Juan endureciera el gesto. Yo, por dentro, sonreía. Lo había conseguido otra vez, verlo molesto, desconfiado, tenso. Pero lo que no preví fue que Juan no se quedaría solo en un enojo pasajero. Esa noche, después de una pelea en la que me gritó: «Ya no sé si de verdad quieres estar conmigo o no, Irina». Se fue de la casa. Yo me quedé helada. Nunca lo había visto marcharse. Siempre volvía a calmarse, siempre terminaba abrazándome al final. Pero esta vez, la puerta se cerró y yo quedé sola, con un nudo en la garganta. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué estás haciendo? Pero al mismo tiempo, mi ego me decía, solo está jugando contigo, mañana volverá, como siempre. No imaginaba que mi plan de hacerlo enojar para encender la pasión estaba a punto de arrastrarme mucho más lejos de lo que jamás pensé. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Juan no me hablaba como antes. Sus mensajes eran cortos, secos. Ya no me buscaba con esa desesperación que yo disfrutaba tanto. Y lo peor era que yo, terca, decidí escalar todavía más. No sé qué parte de mí se empeñaba en pensar que si lo empujaba al límite, él reaccionaría con más fuerza y lo tendría de vuelta a mis pies. Comencé a responder a Diego. Primero fueron charlas inocentes, un par de bromas en WhatsApp, pero poco a poco me dejé llevar. No había beso, no había caricias, todavía. Pero sí insinuaciones. Él me decía cosas como: «No entiendo cómo Juan no te cuida más, si yo tuviera la suerte de tenerte, no te dejaría ni un segundo». Y yo respondía con esas frases ambiguas que eran casi una invitación. Cada palabra que escribía me hacía sentir un cosquilleo en el estómago, una adrenalina que se mezclaba con miedo. Porque si Juan se enteraba, no sería solo un enojo, podría significar el final. Un viernes por la noche, salí con unas amigas y, en realidad, terminé encontrándome con Diego. Fue la primera vez que lo hice a escondidas, y aunque juraba que solo sería un café inocente, terminé riéndome tanto con él, tocándole la mano al despedirnos, y quedándome con una sensación peligrosa. Cuando volví a casa, Juan me estaba esperando. No gritó, no me reclamó. Solo me miró fijamente y dijo: «Hueles distinto, como si alguien más hubiera estado cerca». Ese comentario me atravesó el pecho. Me puse a la defensiva, fingí indignación, le dije que estaba paranoico. Y aunque me creyó a medias, su mirada dejó en claro que algo en su confianza se estaba rompiendo. Esa noche, mientras me acostaba junto a él, mi corazón latía desbocado. Tenía a Juan a mi lado,
el hombre que de verdad amaba, el que me conocía mejor que nadie. Y al mismo tiempo, mi mente revoloteaba con la idea de Diego, de lo fácil que era jugar con fuego. Me prometí 1000 veces que no iba a cruzar la línea, pero la verdad era que ya la había cruzado en mi corazón. No había contacto físico aún, pero la traición ya se había sembrado. Y lo más irónico de todo era que el plan original, provocar a Juan para verlo molesto, había dejado de ser un simple juego. Ahora era un laberinto del que no sabía cómo salir. Porque lo que empezó como un capricho mío, se estaba convirtiendo en una traición que podía destrozar mi relación. Yo no lo sabía en ese momento, pero esa obsesión por ver a Juan enojado iba a terminar costándome mucho más de lo que yo jamás hubiera estado dispuesta a pagar. Todo se me fue de las manos más rápido de lo que imaginé. Yo seguía jugando con fuego, convencida de que podía mantenerlo bajo control, que Juan me perdonaría todo porque me amaba demasiado. Pero estaba equivocada. La realidad me golpeó una noche que todavía puedo sentir en la piel. Era martes, había quedado con Diego en un bar solo para conversar, y aunque repetía en mi mente que no iba a pasar nada, cada palabra, cada risa, cada roce mínimo con él me hundía más en esa trampa. Al volver a casa, con el corazón acelerado, encontré a Juan sentado en el sillón, la mirada fija en el suelo, los ojos enrojecidos. No tuve tiempo de inventar excusas. Él no necesitaba pruebas, ya lo sabía. ¿Por qué lo haces, Irina? Me preguntó con una calma que me heló más que cualquier grito. No estoy haciendo nada, mentí, con la voz temblorosa. Claro que sí. No necesitas decírmelo. Tus ojos lo dicen, tu manera de hablar, hasta la forma en que te alejas de mí. Me quedé en silencio, incapaz de sostenerle la mirada. Lo que yo había visto como un simple juego, para él era una daga en el pecho. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. Que yo me habría quedado contigo a pesar de todo. Si me hubieras dicho que estabas aburrida, que necesitabas algo más, yo habría hecho lo imposible por complacerte. Pero jugaste conmigo, Irina, me convertiste en un experimento. Sus palabras me rompieron por dentro. Quise abrazarlo, pedirle perdón, jurarle que nada había pasado con Diego más allá de unas conversaciones tontas. Pero Juan ya no era el mismo. Su mirada no tenía rabia, tenía cansancio. Un cansancio que me asustó más que cualquier pelea. Ya no puedo más, dijo finalmente, poniéndose de pie. No quiero una mujer que me vea como un juguete para encender sus emociones. Yo te amé de verdad, pero me cansé de ser el único que lucha por esto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Corrí hacia él, le tomé la mano, lloré como una niña. No, Juan, por favor. No lo dejes así, yo te amo, yo solo quería sentir algo distinto, no pensé que sería para tanto. Él apartó mi mano con delicadeza, como si aún le doliera lastimarme. Me miró por última vez y dijo: amar no debería doler de esta forma. Y se fue. Esa puerta que se cerró detrás de él fue como un eco que retumbó en todo mi cuerpo. Me quedé sola, rodeada de mi propio desastre, entendiendo al fin lo que había hecho. Yo creí que controlaba el juego, que podía mover las piezas a mi antojo y que al final él seguiría allí, inquebrantable. Pero no. Juan se fue. Y con él se fue esa parte de mí que de verdad sabía amar. Me quedé de pie, en silencio, con la garganta seca y el corazón hecho pedazos. Y por primera vez comprendí que las personas no son juguetes, que mi necesidad absurda de verlo molesto me había costado el único amor verdadero que había tenido.